a todos los hermanos una vez más por tener esta oportunidad de poder compartir una enseñanza bíblica a través de este programa Pregunta y Respuesta a la Luz de la Biblia. Nuevamente estaremos tratando un tema. Esta pregunta llegó desde Perú. Un hermano nos hizo llegar esta inquietud y en su pantalla va a salir la pregunta y esta es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la vestimenta del cristiano o cristiana? Le repito, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la vestimenta del cristiano o cristiana? Bueno, esta pregunta generalmente se hace por diferentes motivos. Generalmente cada uno de nosotros tenemos el concepto de que Dios nos ha llamado a marcar una diferencia. En el estudio anterior dimos a entender por la escritura en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, donde nos enseñaba que de modo que estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Por lo tanto, es necesario entender que hay tiempos en los cuales Dios nos permite entender lo que la Biblia realmente nos enseña. Dios dejó todo trazado en su palabra, en la escritura. No hay nada que la escritura no nos enseñe, todo lo contrario, la enseñanza bíblica, la voluntad de Dios, está toda en la escritura. Por lo tanto, vamos a ver un texto bíblico para explicar un poco qué habla Dios referente o en cuanto a la vestimenta del cristiano o de la cristiana. La escritura en 2 de Corintios, quiero que me acompañen la palabra del Señor, disculpen, 1 Corintios capítulo 6 verso 20 dice de esta manera: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la escritura lo que nos está señalando, que tenemos que glorificar a Dios no tan solo en nuestro espíritu, sino también a través de nuestros cuerpos. Entonces acá está haciendo una distinción la escritura y el apóstol Pablo específicamente a los corintios, dándonos a entender que tienen que tener o marcar la diferencia en cuanto a vuestra manera de vivir. Por lo tanto, es necesario entender, hermanos, que la vestimenta tiene que ser también un motivo de que la gente diga realmente este hombre o esta mujer, el evangelio le ha hecho bien. Jesucristo realmente ha transformado a este hombre o a esta mujer. Por lo tanto, es necesario entender que la vestimenta del cristiano tiene que también hablar lo que Jesús ha hecho en nosotros. Es imposible comprender que si estamos en Cristo tengamos la misma vestimenta o utilicemos la misma vestimenta que teníamos cuando estábamos en ignorancia. Si me acompaña el libro de Colosenses, si me acompaña la palabra del Señor, se va a dar cuenta que en el libro de Colosenses capítulo 3 dice de esta manera. En el capítulo 3 verso 5 dice la escritura en el libro de Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, escuche, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces acá tenemos que entender que en el momento que nosotros llegamos a Jesucristo, también a la vez comenzamos a ser obedientes. ¿Pero a quién? A la palabra de Dios. Por lo tanto, aún nuestra vestimenta tiene que ir en obediencia a Dios. Nuestra vida tiene que cambiar. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces la escritura dice: en las cuales vosotros también, escuche bien, anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en ella. El apóstol Pablo acá en Colosenses está enseñando que hay una vida de desobediencia. Generalmente en el mundo hoy se comparten modas a nivel mundial por causa de la desobediencia del hombre y de la mujer. Y hoy la moda lamentablemente está en contra de todo lo que son los principios bíblicos. La vestimenta que hoy se puede adquirir en un mall, en una tienda, diferente sea el país o cual usted vaya a adquirir esa prenda de vestir, lamentablemente viene toda impregnada de desobediencia. Hoy lamentablemente el hombre y la mujer no se visten para cubrirse, hoy se visten para seducir, para conquistar, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo da a entender muy claro a los colosenses que hay que hacer morir pues lo terrenal en vosotros, por lo cual también vino la ira de Dios
por los hijos de desobediencia. Lamentablemente el mundo hoy está bajo la desobediencia por no haber querido venir a la obediencia en Cristo Jesús. Y por lo tanto nuestra vestimenta, nuestra manera de presentarnos al mundo, nuestra forma de vestir tiene que cambiar. Porque recuerden que estábamos antes, vivíamos en esa conducta. Desobedecíamos a Dios y vestíamos como nosotros queríamos. Andábamos como nosotros queríamos andar. Por lo tanto ahora en Cristo Jesús nuestra vida tiene que ser distinta. Nuestra vestimenta tiene que marcar principios bíblicos y también una transformación que ha producido el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros vamos a ir a la palabra del Señor para dar a entender también cómo dice la Escritura que tenemos que vestirnos. El apóstol Pablo tiene una inquietud frente a la iglesia de los Efesios, y el apóstol Pablo específicamente habla a Timoteo de esta conducta errónea que estaba llevando la iglesia. Y dice de esta manera el apóstol Pablo a Timoteo. Si usted me acompaña a la primera carta de Timoteo capítulo 2, verso 9 al 10, el apóstol Pablo se halla con una situación en particular en la iglesia. Dice que en ese momento él tuvo que dar un consejo al joven Timoteo para que las mujeres de aquel tiempo, que habitaban dentro de la iglesia en aquel tiempo, estoy hablando de la estructura eclesiástica, el apóstol Pablo tuvo que ir con una instrucción, tuvo que ir con una enseñanza, porque por lo que nosotros podemos deducir, las mujeres estaban cayendo en una condición en la vestimenta en la cual no estaban glorificando a Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 9 al 10, dice: asimismo que las mujeres, escuche bien, se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, escuche bien, pudor y modestia, no con peinado ostentoso, escuche bien, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Cuando se refiere a piedad, está hablando 100% a las que profesan el Evangelio como corresponde, en santidad, en piedad, apartada, dedicada 100% para Dios. Por lo tanto, las mujeres de ese tiempo estaban cayendo en las modas de aquella cultura en la cual habitó también Jesucristo y también indudablemente los apóstoles. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba llegando con un consejo para que ellas se diferenciaran en su manera de vestir con aquellas mujeres que estaban fuera del Evangelio, fuera del camino de la fe. Por lo tanto, el apóstol Pablo le da a entender que tienen que vestirse con pudor y modestia. Si también vamos y somos claros la palabra del Señor, nosotros vamos a encontrar con la enseñanza que da en 1 Pedro capítulo 3. Si usted va a la escritura, en 1 Pedro capítulo 3, se va a encontrar con un consejo bastante significativo y también a la vez bastante se asemeja mucho a lo que el apóstol Pablo también le aconsejó a Timoteo. El apóstol Pedro señala de esta manera, mire, escuche bien, en el capítulo 3, verso 3, dice el apóstol Pedro a las mujeres de ese tiempo, porque no tan solamente el apóstol Pablo habló sobre esto, sobre la vestimenta, sino también el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice de esta manera en el capítulo 3, verso 3: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, escuche bien, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres, escuche bien la diferencia, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro dan a entender de una manera semejante cómo debía andar la mujer, y también a la vez el hombre. Acá no estamos excluyendo al hombre, sino que estamos dando el consejo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro le dieron a la iglesia, de la iglesia primitiva. Entonces, el tema de la vestimenta no fue algo que se obvió o se dejó de lado, sino que fue un tema también para el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, aquellos hombres que llevaban con el Evangelio Santo de nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si usted entiende bien esto, hubo una buena inquietud sobre esto. Por lo tanto, el apóstol Pedro señala, y esto me llama mucho la atención, dice: sino el interno, escuche bien, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces el apóstol Pedro está diciendo: en la manera en la cual tú te vistes también vas a mostrar al mundo, a la iglesia y a la sociedad lo que realmente tú eres por dentro. Es imposible decir que una mujer
que no se vista para seducir en su interior, no quiere seducir. Tú lo que tienes por dentro, la Escritura dice de esta manera, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino es lo que sale del hombre. También la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, también la Escritura nos señala de esta manera, mire, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Por lo tanto, si usted entiende bien esto, lo que somos por dentro lo vamos a reflejar por fuera. Entonces, por lo tanto, las hermanas, tanto los hermanos, se visten no para seducir, se visten para guardarse y presentar un evangelio santo, sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, la vestimenta, tanto en el cristiano como en la cristiana, tiene que ser con decoro, dice con modestia, con pudor. Se tiene que mostrar que hay santidad en nuestra manera de vestir. No es tan solo decir yo amo a Cristo o Cristo solamente quiere lo que tengo por dentro, sino que realmente entender que el evangelio es completo. Espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, escuche bien, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entendamos bien que antiguamente también el tema del pantalón nunca lo utilizó la mujer, disculpe. Nunca la mujer utilizó el pantalón. Eso se vino a dar después en el siglo XVIII con la rebelión femenina, la revolución femenina allá en Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial. Es un tema en el cual no quiero en este momento ahondar. Pero realmente siempre la mujer usó falda, usó vestido, y de alguna manera el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo señalan así, dice no con vestidos lujosos, porque también hay hermanas que lamentablemente se visten de una manera quizás modesta, pero también tienen vestidos muy lujosos, que también están entrando en la otra parte de lo que es la ostentación, no ser ostentoso. Por lo tanto, aún en eso tenemos que tener cuidado. La mujer tiene que usar su falda, su vestido, como dice la Escritura, y de alguna manera así tenemos que diferenciarnos los cristianos. Los hombres también tenemos que andar como corresponde, ordenadamente. Obviamente no vamos a estar con túnica porque no estamos en los tiempos del antaño, pero sí tenemos una vestimenta que nos va a diferenciar y nos va a hacer marcar una diferencia con el resto de los varones que no tienen a Cristo. Por lo tanto, tenemos que andar ordenadamente como corresponde, no andar mostrando tampoco nada que pueda seducir de alguna manera a nuestras hermanas. Y las mujeres también, no se vistan para seducir, vístanse para glorificar a Dios y también para poder agradar a su marido. Siempre va a haber un momento o un tiempo para poder de alguna manera reflexionar en esto. Por eso que este programa se llama Preguntas y Respuestas a la Luz de la Biblia. La Escritura habla de vestido, por lo tanto la mujer tiene que usar su vestido, tiene que usar su falda conforme a lo que dice la Escritura, y sin duda tiene que vestirse para Dios. Tanto el hombre de la misma forma. Tenemos que arrancar de la vanidad y entrar en lo que se llama la santidad. Estamos en tiempos difíciles, complicados. La moda está en contra de los cristianos. Hoy cada día se hace más difícil mostrar al mundo la diferencia que tenemos estando en Cristo Jesús. Pero sí, sin duda, lo podemos lograr si nuestro corazón está deseoso de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, animo a las hermanas, y tanto los conocían quizá este tema, o lo obviaban y no le tomaban quizá el peso que corresponde a la Escritura, a que vivan conforme a la palabra. Hay que vestirse como cristianos, hay que vestirse como cristiana, hay que marcar la diferencia como cristiano y como cristiana, y sin duda, no nos vestimos para seducir, no nos vestimos para mostrar lo que hay debajo de nuestra ropa, todo lo contrario, nos vestimos para cubrir lo que hay debajo de nuestra ropa. Para eso Dios nos llamó, para santificarnos, y sin duda, lo que usted quiere mostrar, mi querida hermana, al mundo, quizás su atributo físico, eso le corresponde solamente verlo a su marido en el lecho de la intimidad, y sin duda, los hombres y las mujeres no estamos para poder exhibir nada de lo que un día tendremos que mostrarle, en este caso los que estamos casados, a nuestras esposas, y sin duda a las mujeres a sus esposos. Así que la Escritura es clara, hay que vestirse como cristiano, como cristiana, y sin duda el hombre se tiene que diferenciar. La Escritura en Deuteronomio 22:5 dice de esta manera: la mujer no puede vestir con ropa de varón, ni el hombre vestir con ropa de mujer. Está haciendo alusión quizá a los travestis que tienen esa costumbre, esa mala costumbre de vestirse los hombres en este caso como mujeres y las mujeres como hombres. Pero también está haciendo alusión a un principio tan claro, que el hombre tiene una manera de vestir y que la mujer tiene una manera de vestir. Por lo tanto, marquemos esa diferencia no tan solo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, y sin duda los que están por delante de una obra tienen que marcar esa diferencia en su manera de vestir. No podemos tener pastora ni pastores, aunque sabemos que no es bíblico el título pastora,
no hay pastora, solamente pastores, hombres de Dios, pero por lo tanto tenemos que marcar esa diferencia. Tener una conducta casta, respetuosa y sin duda con pudor y modestia tenemos que vestirnos. Por lo tanto, marquemos la diferencia. Estamos para marcar un ejemplo en nuestra manera de vestir y sin duda la Biblia señala claro conforme a lo que hemos leído. Voy a terminar con este texto que hemos leído sobre lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que sin duda nos lleva a reflexionar a lo que realmente Dios quiere con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que si Dios nos llamó al Evangelio es para marcar sin duda la diferencia entre los que están en desobediencia y los que estamos en la obediencia, que es en Cristo Jesús. La escritura que hemos leído nos señala que tenemos que glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Amén, en nuestros cuerpos, porque así Dios realmente se agrada. Si nosotros vamos a la escritura, alabado sea Dios, nos vamos a encontrar con otro texto bíblico que nos va a dejar más claro el concepto de lo que realmente tenemos que ser como cristianos. En el capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados, con este texto comenzamos, porque habéis sido comprados por precio. Hay un gran precio que se pagó por nuestra vida, así que seamos y honremos a Dios como se lo merece, porque Jesucristo pagó un gran precio en el madero de la cruz y se debe obediencia a Él, a ese sacrificio maravilloso que nos abrió la puerta al reino de los cielos. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales, escuche bien, si su cuerpo, su espíritu pertenecen a Dios, entonces glorifica a Dios, porque realmente a Él le pertenecen. Vistámonos como Dios le agrada, no como a nosotros nos agrada. Vistámonos para glorificar a Dios, no para engrandecernos nosotros o para engrandecer nuestros atributos físicos. Vistámonos para poder mostrar que realmente Cristo ha hecho una obra maravillosa a través de su santo evangelio en nuestra vida. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios le bendiga.